Imagina un sueño de imperio, pero no en Europa, sino en el corazón de América. Hoy desenterraremos una de las historias más fascinantes y trágicas de México, el Segundo Imperio Mexicano y sus protagonistas, los emperadores Maximiliano y Carlota. ¿Cómo llegó un archiduque austríaco a gobernar México y por qué su reinado terminó de la forma más dramática posible? Quédate para descubrirlo. Para entender este imperio, debemos viajar a un México de mediados del siglo XIX, un país exhausto y dividido tras la Guerra de Reforma, con las arcas vacías. El presidente Benito Juárez, en una movida desesperada, suspendió el pago de la deuda externa. La respuesta: una intervención europea. España, Gran Bretaña y Francia llegaron a México para cobrar, pero el emperador francés Napoleón III tenía un as bajo la manga. Soñaba con un imperio satélite en América. Los otros se dieron cuenta de sus intenciones y se retiraron, dejando a Francia con el camino libre. Y aquí entra un factor clave: los conservadores mexicanos. Derrotados por Juárez, buscaron apoyo en Europa, proponiendo una monarquía para restaurar su poder. Una invitación interna que le dio a Napoleón III el pretexto perfecto. Así, el imperio no fue solo una invasión, sino un cóctel explosivo de debilidad interna y ambición externa. Y así, el 10 de julio de 1863, una junta de notables a dedo le ofreció la corona al archiduque Fernando Maximiliano de Austria. Él, influenciado por su ambiciosa esposa, la princesa Carlota de Bélgica, aceptó. Carlota veía en México la oportunidad de brillar. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota desembarcaron en Veracruz. Se dice que los despertó una salva de artillería. Una recepción pomposa, pero que ocultaba una realidad muy diferente. Desde el inicio, la cosa se puso difícil. Maximiliano quiso formar una guardia belga, pero fue un desastre. Pocos querían ir a un país lejano sin un futuro claro, y los que llegaron eran niños imberbes que se dejaban matar como moscas, según el propio Maximiliano. La falta de prestigio y el rechazo en Bélgica hicieron que el apoyo militar fuera más un mito que una realidad. El imperio nacía sobre cimientos muy inestables. Aquí viene la gran paradoja. Maximiliano, el monarca impuesto por los conservadores, resultó ser un liberal. Sí, lo oíste bien, ratificó las leyes de desamortización de la Iglesia, alienando a quienes lo habían traído. Promulgó el Estatuto Provisional del Imperio, garantizando derechos humanos y laborales. Dividió el país en 50 departamentos, creó el Banco de México y estableció la libertad de cultos y el habeas corpus. Incluso abolió el trabajo infantil, restringió las jornadas laborales y eliminó las temidas tiendas de raya. Intentó devolver tierras a las comunidades indígenas y se sumergió en la cultura mexicana. Practicó la charrería, tradujo decretos al náhuatl y fue el primer gobernante en dar el grito de independencia en Dolores Hidalgo. Pero todas estas reformas, progresistas para la época, fueron su perdición. Los conservadores se sintieron traicionados. Lo querían para que revirtiera a Juárez, no para que lo superara. Maximiliano se quedó sin apoyo, aislado entre liberales que lo odiaban y conservadores que lo abandonaron. Una situación insostenible. Carlota no fue solo la esposa del emperador, fue una fuerza política. Asumió la regencia cuando Maximiliano viajaba, convirtiéndose en la primera mujer gobernante de México. Se enfrentó con la Iglesia, negándose a ceder privilegios, lo que la alejó aún más de los conservadores. Cuando el imperio se desmoronaba,
Carlota emprendió una misión desesperada a Europa en 1866. Fue a París a exigir a Napoleón III que cumpliera su palabra. Pero la confrontación fue brutal. Napoleón se negó y Carlota, furiosa, le reprochó su traición. Después buscó ayuda del Papa Pío IX, quien también se la negó. La presión fue demasiada. La emperatriz Carlota sucumbió a la locura, creyendo que querían envenenarla. Vivió hasta 1927, una vida marcada por la tragedia y el recuerdo de un imperio fallido. Sus últimas palabras lo resumieron todo. Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Desde el día 1, el imperio tuvo un enemigo implacable: las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Aunque Juárez tuvo que moverse por el país, su figura fue el estandarte de la soberanía. La resistencia no paró. Al mismo tiempo, el descontento conservador crecía. Maximiliano, al mantener las reformas liberales, se ganó el apodo de traidor entre los que lo habían invitado. Sin apoyo interno, el imperio dependía de una única cosa: Francia. Pero en Europa, la situación de Napoleón III se complicaba. Estados Unidos, libre de su guerra civil, le aplicó la doctrina Monroe: fuera de América. Además, Prusia amenazaba y la aventura mexicana era cara e impopular. En enero de 1866, Napoleón ordenó la retirada. Para febrero de 1867, las últimas tropas francesas habían abandonado México. Maximiliano quedó solo, vulnerable y con un destino sellado. A pesar de todo, Maximiliano decidió quedarse. Se atrincheró en Querétaro, pero las fuerzas republicanas al mando del general Mariano Escobedo lo sitiaron. El 14 de marzo de 1867, después de un asedio brutal, Maximiliano y sus leales generales Miramón y Mejía fueron capturados. Hubo súplicas de clemencia de todo el mundo, pero Juárez fue inquebrantable. Su mensaje era claro: México no aceptaría más monarcas impuestos. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados. Las últimas palabras de Maximiliano: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! La ejecución no fue solo el fin de un imperio, fue la consolidación del republicanismo y la soberanía de México. Un acto decisivo que cerró décadas de conflicto y afirmó la independencia de la nación. El Segundo Imperio, aunque fallido, dejó un legado complejo, fortaleció la identidad nacional y reafirmó la República. Algunas de las reformas de Maximiliano, como los derechos laborales y la planificación urbana, el Paseo de la Reforma, fueron sorprendentemente adelantadas a su tiempo. Pero también hubo sombras. Sus proyectos de colonización para atraer sureños estadounidenses derrotados, aunque no se materializaron, incluyeron condiciones que algunos historiadores interpretan como un sistema de cuasi-esclavitud, un intento controversial de desarrollo económico. El Segundo Imperio Mexicano es un capítulo crucial. Nos enseña cómo las ambiciones extranjeras y las divisiones internas pueden entrelazarse. La historia de Maximiliano y Carlota es un recordatorio de que imponer modelos políticos desde fuera es una receta para el fracaso y la tragedia personal. Pero, sobre todo, es un testimonio de la resiliencia de México y su inquebrantable voluntad de ser una nación libre y soberana. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias que te harán ver el pasado con otros ojos. Hasta la próxima. Esta ha sido una producción de Ensenada, Baja California, México. Voz: Adrián Duarte Aguilar.